Primero aparecen dos artistas colombianos de reggaetón, Viking y Regio Clown, asesinados brutalmente en el Estado de México. Apenas días después, otros 3 colombianos desaparecen misteriosamente en la misma zona. ¿Casualidad? ¿O estamos frente a una cadena de crímenes conectados? Quédate, porque esta historia mezcla música, migración y un oscuro mensaje del crimen organizado. El 19 de septiembre marcó un antes y un después para la comunidad colombiana en México. Ese día, en Cocotitlán, Estado de México, fueron hallados los cuerpos de 2 artistas que habían comenzado a abrirse paso en el género urbano, Viking y Regio Clown. Lo que pudo haber sido un día común, terminó convertido en un macabro escenario que estremeció a todo aquel que se enteró de la noticia. No era solo la pérdida de 2 músicos, era el reflejo brutal de cómo la violencia puede alcanzar incluso a quienes llevan una vida dedicada al arte y al entretenimiento. Los cuerpos no aparecieron solos, ni mucho menos en condiciones que dejaran espacio para la duda. Tenían huellas evidentes de tortura, signos que hablaban de un sufrimiento previo a la ejecución, un mensaje crudo y directo de que esto no fue un hecho fortuito. Junto a ellos, un narcomensaje colocado en la escena sellaba la advertencia. No se trataba de un crimen común, sino de un ajuste de cuentas o de una demostración de poder. Esa hoja, manchada con tinta y odio, cargaba más peso que cualquier declaración oficial. La noticia no tardó en recorrer las redes sociales y los titulares de los medios. Sus seguidores, sorprendidos y consternados, inundaron Internet con mensajes de dolor e incredulidad. Pero más allá de los fanáticos, la comunidad colombiana que reside en México sintió un golpe directo. Era como si con este doble crimen se hubiese encendido una alarma. ¿Eran ellos un objetivo específico o simplemente víctimas de estar en el lugar y momento equivocado? El miedo comenzó a extenderse entre quienes compartían nacionalidad, cultura y sueños similares. La pregunta quedó flotando en el aire, imposible de ignorar. ¿Por qué ellos? Algunos aseguran que fue un ajuste de cuentas ligado al crimen organizado, otros creen que tal vez habían presenciado o sabido algo indebido. Pero hay quienes sostienen que el mensaje no iba dirigido solo a ellos, sino a toda una comunidad extranjera que empieza a hacerse notar en México. Lo cierto es que, detrás de cada versión, queda un eco perturbador. Esta no fue una casualidad, fue un acto planeado que dejó una marca imborrable en el mapa de la violencia. Cuando todo parecía indicar que el caso de Viking y Regio Clown ya era suficientemente oscuro, un nuevo giro sacudió la historia. Apenas 5 días después, el 24 de septiembre, se reportó la desaparición de 3 ciudadanos colombianos más en territorio mexiquense. Sus nombres se sumaron a la lista de incertidumbre y miedo. Luis Alberto Rojas Venado, de 37 años. Julie Caterín Cepeda Villa, de 43. Y Jonier Alexander Mantilla Gómez, de 39. 3 vidas que, de un momento a otro, quedaron envueltas en un silencio que nadie ha podido romper. La última vez que fueron vistos ocurrió en la colonia El Calvario, municipio de Tepetecoc. Un sitio común, un barrio más del Estado de México, que de pronto quedó marcado como escenario del misterio. Caminaban, hablaban, quizá hacían planes cotidianos, sin imaginar que esos minutos serían los últimos en los que se tendría rastro de ellos. Después, como si se los hubiera tragado la tierra, se desvanecieron sin dejar señales claras. Las familias, angustiadas, comenzaron a levantar denuncias y a buscar ayuda, pero lo único que obtuvieron fueron horas de espera y la incertidumbre de no saber qué había pasado. Los 3 casos encendieron alarmas no solo en el entorno cercano, sino también entre la comunidad migrante. ¿Se trataba de una nueva ola de violencia dirigida contra colombianos o simplemente de hechos aislados que coincidían de manera aterradora? Lo más inquietante es que la desaparición de Luis Alberto, Julie Caterín y Jonier
ocurrió en medio de un ambiente ya cargado de tensión por el asesinato de Viking y Regio Clown. Los rumores no tardaron en multiplicarse. ¿Acaso los tres desaparecidos tenían algún vínculo con los músicos o estaban siendo atrapados en un fuego cruzado entre grupos criminales? Hasta ahora no hay respuestas concretas, solo la certeza de que 5 nombres de origen colombiano quedaron atrapados en la sombra de un mismo territorio en menos de una semana. Cuando la noticia de la desaparición se hizo oficial, la Comisión de Búsqueda del Estado de México difundió fichas detalladas con las características físicas de cada uno. No se trataba solo de un protocolo burocrático, sino de la última esperanza de que alguien, en algún rincón, pudiera reconocerlos y dar una pista de su paradero. Esos detalles mínimos, casi íntimos, hoy se convirtieron en las huellas que podrían marcar la diferencia entre el olvido y la justicia. Julie Catherine Cepeda Villa, de 43 años, fue descrita como una mujer de complexión delgada, con tatuajes distintivos, uno en el tobillo y otro en la espalda, con la figura de un gato. Símbolos que quizá en vida representaban libertad, identidad o recuerdos personales, pero que ahora son marcas clave para identificarla. Sus familiares insisten en que esos tatuajes son parte de su esencia, una manera de decir, aquí estoy, todavía existo. Luis Alberto Rojas Venado, de 37 años, fue señalado por presentar manchas visibles en el cuello. Rasgos que, en otras circunstancias, podrían pasar desapercibidos, pero que en un contexto de desaparición se vuelven señas particulares vitales. Para sus allegados, cada descripción en la ficha es como un grito desesperado. Encontrarlo es más que una búsqueda, es una lucha contra el tiempo. Por último, Jonier Alexander Mantilla Gómez, de 39 años, fue descrito como un hombre de tez morena clara, con pecas en el rostro y una cicatriz en el brazo derecho. Rasgos que cuentan su historia, huellas que el cuerpo guarda como memoria de batallas pasadas. Hoy esas mismas señales son las que podrían permitir que alguien lo reconozca en una fotografía, en una calle o incluso en un lugar donde quizá no quiera estar. La pregunta sigue en el aire, cargada de miedo e incertidumbre. Es posible que aún estén con vida, ocultos en algún sitio, esperando ser rescatados, o ya corrieron con la misma suerte que los músicos asesinados días antes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en conjunto con la Policía Estatal, no tardó en abrir una carpeta de investigación. Los operativos de búsqueda se desplegaron en colonias, caminos y comunidades cercanas a Tepetecoc, mientras la presión mediática y diplomática comenzaba a crecer. Cada hora que pasa sin noticias claras de los desaparecidos se convierte en una losa de incertidumbre tanto para las familias como para la comunidad internacional. De manera oficial, las autoridades insisten en que, hasta ahora, no existe un vínculo comprobado entre la ejecución de Viking y Regio Clown y la desaparición de Luis Alberto, Julie Catherine y Jonier Alexander. Sin embargo, los investigadores reconocen que no descartan ninguna línea de indagación. En un contexto donde el crimen organizado controla territorios y manda mensajes a través del miedo, cerrar posibilidades sería un error imperdonable. Lo que sí ha llamado la atención de los analistas es la repetición de un mismo patrón. Todos los casos están relacionados con ciudadanos colombianos. Todos ocurren en un lapso de apenas unos días, y todos en el mismo estado de la República. Este conjunto de coincidencias, demasiado precisas, ha comenzado a levantar sospechas sobre un posible ataque selectivo. ¿Se trata de un ajuste de cuentas contra una comunidad específica, o los orígenes colombianos de las víctimas son solo un elemento circunstancial en una ola más amplia de violencia? La pregunta no es menor. Si existe un patrón detrás de estos crímenes, podría tratarse de un mensaje dirigido a redes criminales internacionales, de una advertencia encubierta o incluso de un intento por culpar a una comunidad entera de actividades ilícitas. Pero si no hay conexión, la coincidencia se vuelve igual de aterradora.
significa que en el Estado de México, cualquiera, sin importar su historia o sus sueños, puede convertirse en la siguiente víctima. 5 casos en menos de 2 semanas. La comunidad colombiana en México está aterrada y las redes sociales hierven con teorías. Algunos creen que se trata de un mensaje directo del crimen organizado. Otros, que podría haber conflictos internos entre connacionales. Y un tercer grupo piensa que simplemente fueron víctimas del lugar y el momento equivocado. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos frente a una cacería silenciosa o a coincidencias fatales? El caso de Viking, Regio Clown y estos 3 desaparecidos nos recuerda que en México la violencia no distingue nacionalidad, profesión ni fama. Hoy, las familias de 5 colombianos claman por respuestas. ¿Crees que este caso tendrá justicia o se sumará a la larga lista de expedientes sin resolver en el país? Si esta historia te impactó, suscríbete al canal, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación es clave para que más personas conozcan la verdad detrás de estos crímenes.